Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros CSA. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Tareas de Alto Riesgo. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Plan de Emergencias en Espacios Confinados, Resolución 491 de 2020. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenas para todos. Bueno, hoy estoy aquí en obra, espero que nos salga todo súper bien. Tuvimos ahí un tema de una contingencia en una obra de Bogotá y pues bueno, estoy por aquí transmitiendo desde, desde un espacio que nos prestaron, pero bueno, aquí estamos para hacer esto en vivo y en directo porque nos gusta trabajar con ustedes de la mano. Bienvenidos sean todos a esta comunidad. Hace unos días habíamos hecho todo el tema de espacios confinados desde el esquema normativo como tal. Hoy vamos a enfocarnos a todo ese escenario, lo que planteamos, el análisis, que si era espacio confinado, que si era tipo A, que si era tipo B. Hoy vamos a validar desde la condición de la emergencia, desde lo que puede llegar a pasar si no se toman las medidas de control necesarias. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, arranquemos pues para que el tiempo nos dé hoy, porque tenemos un taller bastante interesante y pues es analizar un fatal que tuvimos con el tema de espacios confinados con un proyecto no nuestro, pero sí de un cliente conocido, y pues vamos a trabajar sobre ese escenario. Recuerden que toda la información que nosotros desde Positiva y los expertos brindamos aquí son con fines académicos y la idea es poderlo aprovechar para el aprendizaje como, digamos, lecciones aprendidas, y no para cuestionar si se hizo bien o si se hizo mal, o si la foto, o si es un tema legal o no es un tema legal. Obviamente siempre desde Positiva estamos muy organizados con este tema para no generar susceptibilidades o no generar polémicas o temas legales, pero no falta recomendarles a todos que estos escenarios sean vistos como lecciones aprendidas más que como cuestionamientos a título personal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Identificar, analizar y cumplir desde la perspectiva de los planes de emergencia para espacios confinados, con criterios prácticos que podamos desarrollar para el sitio. Justamente que estamos aquí en esta obra, hoy no estamos mirando un tema de espacios confinados, sino un tema de alturas, pero en la reunión con la entidad contratante, la interventoría y nosotros, en este caso que somos el contratista, validando pues cuál es el escenario para poder establecer los temas de rescate, pero ahí en el momento, en el sitio, el señor trabajando en la teja, etcétera. Es lo mismo que vamos a tratar de plantear hoy para espacios confinados. ¿Qué pasa si el señor lo tengo ahí y es el escenario que vamos a analizar y se me muere dentro del espacio confinado o se me asfixia? ¿Qué hago? ¿Por dónde lo saco? ¿Mi sistema sirve? ¿Mi polipasto sirve? ¿Con qué lo saco? ¿Con una ganzúa? ¿Con un gancho? ¿Me boto? Es lo que queremos de alguna manera validar hoy para que en el momento en el que tengamos la emergencia podamos responder. Vamos a hacer un corrido muy básico sobre el marco legal de lo que tiene que ver con emergencias y lo que tiene que ver con espacios confinados asociados a esas emergencias. O sea, ustedes saben que tenemos solamente 50 minutos en estas conferencias. Entonces yo les dejo toda la información teórica dentro de la presentación que se carga en Posipedia, pero pues básicamente hoy vamos a verlo desde una parte muy ejecutiva para poder tocar en el ejercicio práctico que es el que queremos hacer. Porque la realidad de esta conferencia o el ejercicio al que queremos llegar es analizar las amenazas y evaluar la vulnerabilidad en espacios confinados desde desconocimiento del riesgo, incapacidad para resistir, incapacidad para responder y la incapacidad para la recuperación. Es a eso en lo que nos vamos a enfocar obviamente el día de hoy, y pues también validar cómo estoy yo frente a este objetivo número 2 para atender mis emergencias en espacios confinados. Entonces, bienvenidos y bueno, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va el día de hoy. ¿Sí me están escuchando bien? Wilmer, Fernando, estamos bien, ¿cierto?
Sí, señora, estamos perfectamente, ingeniera. Vamos entonces a Súper. empezar con nuestro sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes, de pronto algunos son nuevos. El sondeo lo hacemos al inicio para saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y al final para saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿de quién es la obligación de la respuesta ante emergencias por espacios confinados? A, empleador, B, ARL, C, trabajador. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder de nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes, desde su computador o desde su dispositivo móvil les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes elijan la más acertada. Recuerden que es enfocado en el tema legal, ¿no? Siempre estamos enfocando en el tema legal para ser objetivos. ¿Cómo nos fue? Ah, es que no estoy hoy como organizadora, no veo. ¿Cómo nos fue, Willy? Bueno, ingeniera, ya vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son los siguientes. A, empleador, un 63% de respuesta. B, ARL, un 12%. C, trabajador, un 26% de respuesta. Muchas gracias a todos. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Nuestra segunda pregunta nos dice, para la evacuación en una emergencia de espacios confinados se debe A, contar con un procedimiento, B, contar con un plan, C, contar con programa. De igual manera vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A, contar con un procedimiento, un 31% de respuesta. B, contar con un plan, un 58% de respuesta. C, contar con un programa, un 11% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿quién define el perfil de la brigada de emergencia para espacios confinados en obras civiles? A, ARL, B, responsables del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con un equipo interdisciplinario, C, trabajadores. Igualmente daremos 15 segundos para que tengan el tiempo suficiente de responder nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. Los resultados son A, ARL, un 4% de respuesta. B, responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con un equipo interdisciplinario, un 94% de respuesta. C, trabajadores, un 2%. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la ingeniera Erika. Bueno, muchas gracias, qué rico. No me había fijado en mi super cable aquí atrás. Bueno, entonces, bienvenidos, qué chévere ese sondeo. Me gustó la última respuesta que fue muy contundente. Eso significa que las conferencias del año pasado fueron muy efectivas porque es un sondeo del año pasado para medir qué tanto de año a año vamos evolucionando. Bueno, tenemos hoy 248 asistentes ya conectados, entonces vamos a mirar muy rápidamente un brochazo, un marco legal internacional, que ustedes lo pueden consultar, como les digo, en Posipedia, dentro del escenario de lo que nos habla de la parte de emergencias como tal, y en la parte nacional, pues todo lo que está asociado a la parte de emergencias. Ahora, ¿qué nos dice la norma colombiana enfocada a todo lo que tiene que ver con emergencias? Bueno, la ley 1562, que es la que establece el sistema de riesgos laborales, no establece el requerimiento de una brigada de emergencia. O sea, no dice tiene que tener una brigada con tales características como tal,
habla de capacitación básica para el montaje de la brigada de emergencias, pero no se define quiénes o cuántos, etcétera. También la ley 1523 del 2012, por la cual se establece la política, se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, establece, digamos, como unos requerimientos para el conocimiento del riesgo, reducir el riesgo, manejar la emergencia, pero tampoco establece que debe tener un brigadista por cada 50 trabajadores o un brigadista que sea alto, bajito, etcétera, no lo define como tal. Luego viene nuestro decreto 1072 del 2015, que en el artículo 24625 establece que debemos estar preparados para la prevención y respuesta ante emergencias. Entonces, pues habla obviamente de cuál es ese paso a paso que tenemos que tener desde el sistema de gestión, ¿cierto?, para el tema de emergencias. Por eso la pregunta 1 me causó curiosidad, que había como una ambigüedad con el concepto, y es de quién es la responsabilidad de definir el tema de las brigadas. Algunos decían que la ARL, otros decían que el trabajador, otros que el empleador. Si el decreto de 72 del 2015 nos habla en el artículo 24625 de que debemos estar preparados para el tema de emergencias, pues automáticamente la responsabilidad es del empleador. La ARL acompaña, la ARL asesora, el trabajador participa, el trabajador aporta, pero la responsabilidad del tema de emergencias es del empleador. Ahora, si tenemos espacios confinados que también está normativizado y también establece los temas de emergencia, pues vamos a analizar qué hacemos, cuándo lo hacemos, dónde, quién, por qué y para qué, que es una metodología que me encanta, que es la 5W más 2H. Entonces vamos a analizarlo desde esa perspectiva. Bueno, aquí está como el barrido que les dejo ahí como para que lo tengan en su radar de lo que los habla la normatividad como tal. También entra el decreto 2157 sobre el tema de emergencias para empresas públicas y privadas, todo lo que tiene que ver con capacitación, el equipo de respuesta, etcétera. Pero algo que me llama mucho la atención es el apoyo a terceros. Muchas veces sabemos que ahí están los bomberos, entonces, sí, los bomberos. Ahí está la defensa civil, ahí la oficina me queda al lado, sí, la defensa civil, y lo ponemos dentro de los planes. Pero realmente hacemos el enlace, hacemos el apoyo, hacemos la visita, oiga, yo voy a hacer esta obra aquí, y en esta obra yo puedo tener tales y tales emergencias, tales y tales condiciones me hacen vulnerable. Es posible que hagamos un enlace con ustedes para que nos apoyen, el teléfono, más que poner un teléfono en la pared donde pongan los teléfonos de emergencia, sí, pues uno llama, pero ni siquiera sabrá el bombero o la entidad donde queda ubicado, llévelo, hagan el recorrido, identifiquen esos puntos de emergencia. Así de alguna manera podemos tener como una condición adicional que nos dé como la posibilidad de ganar tiempo, sobre todo en espacios confinados, que pues al ser una tarea de alto riesgo, ustedes saben que no hay tiempo de pensar mucho. Entonces, una conclusión muy interesante que nos deja esta bibliografía que revisamos es: los procesos de gestión de riesgo, emergencias y desastres son tan buenos como las suposiciones sobre las cuales se basan, y de ellos depende el grado de impacto futuro. ¿Qué tanto yo en espacio confinado supongo mis emergencias? ¿Sí? Entonces, en espacio confinado es que va a venir ahora que está tan de moda los extraterrestres y los alienígenas, va a venir un platillo volador acá y se me va a llevar el trabajador. Es una suposición válida con antecedentes, sin antecedentes, ya pasado, etcétera. O estamos suponiendo que ese trabajador al entrar al espacio confinado se puede golpear con la escalera porque el espacio es muy reducido, la misma escalera le genera un golpe, pierde el conocimiento al irse hacia atrás, entonces queda colgado, si está de la pectoral, queda colgado, y entonces ¿cómo lo saco si el cuerpo me genera una barrera física que no me va a permitir la extracción? Eso es a lo que se refiere las suposiciones. Es como ahí sí, como la frase del inicio, ver más allá de lo evidente. Dentro del marco legal específico, que es la resolución 491 del 2020, que es la que nos reglamenta el tema de espacios confinados, nos habla en el artículo 7 de las obligaciones del empleador. Entonces, básicamente lo que dice ahí es implementar en compañía de la ARL, fíjense que la responsabilidad del empleador, los planes, procedimientos, respuesta ante emergencias y procedimientos de rescate, disponer con talento humano, recursos técnicos y equipos necesarios para asegurar la respuesta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nosotros muchas veces creemos que con tener un plan de emergencias ya estamos cumpliendo, y con tener una capacitación de brigadas ya estamos cumpliendo, pero es que mire lo que dice la norma es muy clara. Dice implementar los planes de prevención, preparación, respuesta ante emergencias y procedimientos de rescate, disponer con talento humano, recursos técnicos y equipos necesarios
Ojo con esto, para asegurar la respuesta en eventos de emergencias. Ahí es la palabra clave, asegurar. ¿Por qué? Porque es que lo que está diciendo la norma es no asuma que con 2 brigadistas, usted ya está con 2 brigadistas, una camilla y un extintor, usted ya está en la capacidad de responder ante una emergencia de espacios confinados. No, asegúrese que usted tiene todo el talento humano, todos los recursos técnicos, todos los equipos, procedimientos, todo el enlace que usted necesita para la respuesta. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Si yo no aseguro, cuando tengo una emergencia, ahí viene el problema legal. Usted no se aseguró. Ah, es que yo tenía un brigadista y ese era el brigadista contratista y se fue. No se aseguró. Entonces, ojo con la obligación, porque está muy claro que es asegurar. Y asegurar implica que usted garantice, aseguro aquí, yo aseguro que hoy es jueves 16 de junio, 11 y 17 de mañana, ¿sí? Es estar seguro y poder demostrar que es así. Entonces, ojo con esta obligación que me parece súper importante destacarla. Un ejemplo de un ejercicio que podemos hacer para poder asumir o suponer esas emergencias, ¿cuál podría ser? Ustedes a veces dicen, sí, ingeniera, es que la teoría, la norma dice un montón de cosas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, por ejemplo, si me estoy moviendo mucho es que mi silla se me resbala, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué dice el artículo 20 de la resolución 491? Identificación y evaluación de espacios confinados, ¿sí? O sea, la norma aquí no me está hablando en el artículo 20 de emergencias, pero me está diciendo cuáles son las condiciones que me pueden generar una emergencia en un espacio confinado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el peligro? Esto es como cuando yo voy a hacer la matriz de peligro y ese peligro cuando no lo controlo me genera un riesgo, pero me puede generar también una emergencia. Entonces sabemos que el riesgo es que la persona tenga un accidente, se asfixie, una enfermedad laboral, pero de ahí, ¿cuál sería la emergencia? Eso es lo que me está tratando o lo que estoy tratando de validar con ustedes hoy en esta mañana con estos 281 asistentes que ya tenemos, y es eso. ¿Cuál es el ejercicio que yo tengo que hacer para que no se me escape absolutamente nada y poder cumplir con este lineamiento que dice asegurar? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Mi peligro, en el artículo 20 dice que un espacio confinado, ¿sí? Un peligro de los espacios confinados, una condición es atmósfera con deficiencia de oxígeno. Entonces, ¿cuál es mi emergencia? Voy a tener asfixia. Entonces, para tener asfixia, voy a colocar en los exámenes médicos que se haga espirometría. Estoy hablando como el enlace de la suposición aquí nosotros sentados hablando como par de compañeros acá de trabajo. Decimos, bueno, vamos a analizar. Puede haber una deficiencia de oxígeno, eso me va a generar una asfixia, significa que personas con capacidad pulmonar de tanto podrían potencializar una emergencia y generar un riesgo adicional. Perfecto. Eso significa que yo tengo que tener un sistema, me estoy acá, de aireación y ventilación o un extractor o algo para que la emergencia disminuya o para tener controlada la emergencia. ¿Sí me estoy haciendo entender con la dinámica? Si yo tengo otra condición, atmósfera enriquecida con oxígeno, entonces la emergencia puede ser por explosión. Ah, entonces tengo los extintores suficientes, la capacidad de los extintores es suficiente, tengo material combustible o inflamable adicional que me pueda generar esa explosión o material explosivo, perdón, que me pueda aumentar esa emergencia porque explotó el espacio confinado, pero es que al lado tengo un almacenamiento de combustible, por ejemplo. Esa emergencia como tal la tengo contemplada y cuál sería el control para esa emergencia. Vamos con atmósfera por gases combustibles, entonces ¿cuál sería la emergencia? Incendio. Vamos a tener en el caso de incendio entonces los extintores suficientes, el material ignífugo, la dotación, etcétera. Si tengo peligro por atmósferas con gases tóxicos, mi emergencia sería por intoxicación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes cuando nos intoxicábamos? No, que tome leche, que échele café, que haga así, que póngale, que sóplele. Nosotros ya no podemos estar bajo esos lineamientos de suponer que cuando esté intoxicada la persona es que voy a acordarme de qué era lo que tenía que hacer. Si el gas que yo tengo acá es tolueno o es un gas tóxico, ¿sí? Nitratos, etcétera, sulfatos, etcétera, que son tóxicos, pues mi emergencia tiene que tener la capacidad, ¿sí? Mi plan de emergencia tiene que tener la capacidad de que si se me intoxica una persona, porque me falló el control del riesgo, yo pueda atender esa emergencia para poder asegurar que estoy respondiendo. Esa es como la línea, por decirlo así. Tengo el peligro, controlo el riesgo se me sale de las manos, ¿cómo controlo la emergencia? Porque es que ya de ahí no hay otra línea.
Después de la emergencia ya no hay otra línea como de que entonces ahora qué hacemos, pues pague la demanda o pague el funeral o pague el problema porque pues ya no hay otra línea, ¿listo? Y energías peligrosas, que es otro tema en espacios confinados que se deben contemplar, nos puede generar emergencias por accidentes de trabajo, que es más o menos el ejercicio que podríamos llegar a hacer. Tuvo el accidente de trabajo y eso me deriva en una emergencia, también hay que contemplarlo. Es decir, hay que suponer todos los escenarios en los que podamos estar expuestos a estas emergencias. Esa podría ser una recomendación. ¿Qué otra cosa nos dice la norma? En el artículo 27, ¿cómo hago la atención de emergencias? Y es muy específico, me da el paso a paso de cuáles son los lineamientos de atención de emergencias en espacios confinados. No me detengo mucho acá porque pues eso está en la norma, tal cual la teoría que dice la norma, pero quiero enfocarme es básicamente, por ejemplo, en los puntos que me llamaron la atención cuando estaba montando la conferencia, porque siempre me gusta revisar y meter cosas nuevas, etcétera. Mire lo que dice aquí el numeral 2. El plan de emergencias para espacios debe ser practicado y verificado formalmente al menos una vez antes de realizar la actividad de espacios confinados. Fíjense que nosotros en los planes de emergencia estamos colocando simulacros una vez al año. El más juicioso lo pondrá cada 6 meses. Pero todos establecen simulacros una vez al año y por lo general es con el simulacro de evacuación distrital y nacional y todo el rollo. Entonces, fíjense lo que la norma me está obligando. Si yo tengo espacio confinado, mire lo que me dice, una vez antes de realizar la actividad del espacio confinado. Si 8 veces voy a ingresar al espacio confinado durante el mismo día, eso lo puedo catalogar como actividad, una actividad o 8 actividades. ¿Sí ven? Fíjense que hasta ese nivel de detalle nosotros tenemos que llegar. Entonces, vamos a poner un ejercicio. Yo estoy trabajando en un espacio confinado, los que estuvieron en la conferencia pasada que vieron el video del señor allá trabajando en el espacio confinado en la obra donde estábamos haciendo unos pilotes. El trabajador entra a las 7 de la mañana, sale a las 9 a tomar onces, ingresa nuevamente a las 9:30 de las 11, sale a almorzar a las 12, o sea, una entrada, 2 entradas con la del desayuno, al mediodía sale a almorzar, vuelve a ingresar a la 1 de la tarde, ¿listo? En la tarde toma onces a las 3 de la tarde, sale, vuelve a ingresar y sale ya a las 5 de la tarde cuando se va. O sea, estamos hablando de que una persona en el día puede estar ingresando más o menos 4 veces a un espacio confinado mal contados, sin contar las idas al baño o algún requerimiento, etcétera. Vamos a hablar del escenario normal de las 8 horas laborales. Significa que tiene que cada vez que ingrese, lo cuento como actividad, entonces hago la práctica y la verificación. O significa que antes, es decir, a las 7:30 de la mañana, un ejemplo 7, que yo esté firmando el permiso de espacio confinado, tengo que hacer la práctica y la verificación, porque es que dice formalmente. Formalmente es que debe quedar documentado, que debe quedar registro, evidencia, al menos una vez antes de realizar la actividad. Entonces, ojo, en mi matriz de peligro yo tengo proceso, actividad y tarea. Entonces, la norma me está diciendo por actividad. Entonces, ahí definen ustedes si esa actividad es el ingreso a espacio confinado, si es por día, o como es una actividad de pilotaje, entonces sería durante el tiempo que dure la actividad. Eso no se lo voy a decir yo en esta conferencia, no se lo voy a decir yo acá, haga esto y haga lo otro, porque pues finalmente cada quien entiende la dinámica de su proceso, de su procedimiento y de su actividad. Lo que quería decirles es que fíjense que de un solo numeral de un artículo, toda que se puede desencadenar o que puede salir. Lo hago cada vez que ingrese, cada día, semanalmente o durante el tiempo que dure la actividad. Entonces, si vamos a analizar el contexto, no sé, Wilmer, si tú me ayudas, para que me ayudes a leer, porque hoy, pues no sé, no soy como organizadora, voy a hacerles una pregunta. Si aquí la norma dice, el plan de emergencias para espacios confinados debe ser practicado y verificado. Ingeniera. Quiero leerlos en el chat, o bueno, que Wilmer me pueda pasar ese datico. Qué pena, Ustedes ya me dejaron como administradora, gracias. Sí, pero es que cuando estabas diciendo la pregunta se te fue el audio un segundo, a ver si la puedes por favor repetir. Bueno, listo. Están viendo mi pantalla en este momento, Sí, ahí la ¿cierto? estamos viendo, sí, señor. Perfecto. Entonces les voy a hacer la pregunta. Juan Ricardo Torres. Hola, Juan Ricardo, ¿cómo vas? Vea, Juan Ricardo es uno de los ingenieros estructurales que nos está acompañando hoy porque dijo, yo me voy a poner juicioso con las conferencias de positiva. Tan bonito, vea. Chévere que la parte técnica esté súper interesada en trabajar acá con nuestros procesos de seguridad en el trabajo. Bienvenido. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? El plan de emergencias para espacios confinados
Dice acá, debe ser verificado, practicado formalmente al menos una vez antes de realizar la actividad. Quiero leerlos en el chat. Esto implica que es la actividad durante, si voy a hacer la actividad de pilotaje durante un mes, significa que lo debo hacer previo a ese mes y ya no más, diariamente, semanalmente o cada vez que ingrese, salga para desayunar, Quiero que ustedes me digan qué es lo que ustedes interpretan, por favor, de la norma. Diana Paola Ríos nos dice, se debe realizar una práctica cada vez que se ingresa a un ambiente nuevo o cambien las condiciones físicas del sitio. Ok, está bien, pero la pregunta claramente es el número de veces que se debe hacer. ¿A qué me refiero? Estoy haciendo pilotaje y la actividad de pilotaje va a durar 3 meses. ¿Sí? Las condiciones son las mismas, voy a hacer los mismos pilotes, la misma máquina, los mismos trabajadores durante 3 meses. Ese plan de emergencia lo practico y lo verifico una vez y durante 3 meses trabajamos no más porque hicimos como ese simulacro. Lo hago todos los días antes de ingresar al espacio confinado o lo hago todas las veces, ya sea horas o minutos que yo ingrese al espacio confinado. ¿Ustedes qué dicen? David nos dice semanalmente. Carlos Andrés dice, ¿se puede amarrar el plan de emergencias de espacios confinados al plan de emergencias de la empresa? Bueno, esto es una pregunta que ya te contesto. Se debe hacer todos los días. Dave dice, en cada actividad, una vez el inicio de la actividad por tiempo, semanalmente. Disney, Adriana dice que diariamente. Alfonso Sarabia, me encanta como ingeniera, charla muy clara. Bueno, muchas gracias, Alfonso, me encanta que te encante. Y ¿quién más por acá? Bueno, Juan Ricardo, a ver, ¿qué nos dices tú? Kelly Padilla, todos los días antes de ingresar al espacio confinado. Talía Rosana dice una vez al día. Antes, durante y después. Ojo, entonces fíjense cómo hay diferentes. Perdón, que se me activó el Siri. Perdón, se me activó el Siri. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que quiero validar? Fíjense que en estos 3 minutos que hicimos el ejercicio, Marta Lucía Borja dice, yo creo que diariamente. Laurel Maciel dice, lo mínimo es una vez. Juan Esteban Quintero, siempre que ingrese al espacio confinado. Fíjense por qué hago este paréntesis acá, porque somos acá 335 personas y todos pensamos diferente o podemos pensar similar, pero con ideas diferentes porque tenemos experiencia o perspectivas diferentes. Por eso es importante el apoyo interdisciplinario. La norma me está diciendo, la norma aquí no me dice que sea ni diario, ni que sea semanal, ni que sea una vez al mes, ni una vez al año. Me dice, practicado y verificado formalmente al menos una vez antes de realizar la actividad. Si tú lo defines que antes de iniciar la actividad es antes y durante 3 meses no haces más nada porque ya hiciste el simulacro, lo documentas. Si tú dices que diario, lo documentas. Si tú dices que por horas, lo documentas. Si tú dices que semanal, lo documentas. ¿Qué es lo importante aquí? Es esto que nos dice la norma acá. Asegurar. Si tú consideras que con una vez antes de la actividad y ya no es necesario hacerlo más tiempo y tú aseguras, estás cumpliendo la norma. Pero si tú dices, no, yo creo que eso es todos los días porque es que esto aquí es complejo y tengo todos estos peligros y puedo tener todas estas emergencias, esa vaina lo va a hacer cada vez que alguien se meta a ese espacio confinado. Es la forma en la que tú lo asegures. Nadie te lo va a decir, porque por eso la norma es muy clara. Usted como empleador en compañía de su ARL defina y asegure este ejercicio. Y la compañía no es el empleador solamente, ¿sí? Es el empleador, los trabajadores, el SST, el coordinador, el supervisor de espacios confinados, etcétera, etcétera. Entonces, si ven lo importante de tomarse el trabajo, no digamos tomarse el trabajo porque suena como, ay, no es trabajo, tomarse el tiempo. Mi hijo me preguntaba, mamá, ¿cuál es la diferencia entre aprovechar el tiempo y perder el tiempo? Aprovechen el tiempo para tomar estos puntos en los que tienen esa duda y abórdenlos. Porque, no, una vez, antes de realizar la actividad, una vez, entonces una vez al año, porque yo la actividad la hago una vez al año y antes de la actividad, pues ahí está, documentalo. Lo importante es que tú te asegures porque le debes dar como resultados a la entidad que te haga la supervisión y control, en este caso es responsabilidad civil, penal, administrativa, laboral, etcétera. Entonces, parece el ejercicio. Si se dan cuenta que todos podemos pensar diferente, pero eso no significa que estemos mal. Significa que cada uno expresa desde su experiencia y desde su perspectiva.
y no está mal. Lo que hay que hacer es implementar, documentar y registrarlo porque dice formalmente. ¿Listo? Entonces, bueno, listo, sigamos. Mire que aquí les resalté muchas cosas que me parecieron interesantes en el tema de emergencias de espacios confinados y es lo que la norma me dice en el artículo 27, garantizar, asegurar. Entonces, mira, dice garantizar que el personal destinado para la atención de emergencias tenga la práctica y experiencia necesaria. Entonces, vámonos al punto anterior. Aquí me dice que debe ser practicado y verificado formalmente al menos una vez antes de realizar las actividades. Y aquí la norma me dice que me debo asegurar. Y aquí me está diciendo que yo tengo que garantizar que tenga la práctica y experiencia necesaria. Entonces, si yo creo que con un simulacro al año o con practicar una vez al año ya la pueden adquirir la práctica y la experiencia necesaria, y esa es mi aseguro y esa es mi garantía, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando te falle, no funcione, significa que ya es muy tarde para decir prueba y error. Porque en el momento que se te presenta la emergencia es cuando, se te materializa la condición, es cuando ya fallaron todos los controles. Entonces, por eso es importante tener muy claras esas palabras. Garantíceme que su personal tiene la experiencia. Asegúreme que sus sistemas y dispositivos de rescate sirven. Asegúreme que están certificados sus equipos. Asegúreme, garantíceme que usted me va a mí a garantizar esa emergencia que no va a pasar. Disponer del personal formado para rescate. ¿Usted está seguro que su personal tiene la capacitación y la experiencia? ¿Usted puede garantizar que los medios de comunicación para el manejo de respuesta de emergencia funcionan? Ah, no, sí, es que yo no compro radios porque eso me sale muy caro. Todos con el celular. Y el vigía que activa el plan de emergencias sin minutos. Entonces, ¿se aseguró? No. Ah, no, es que yo no voy a dar pitos porque eso aquí se confunde con pitos y mi alarma es la corneta de la volqueta. Entonces, cuando la volqueta está echando reversa, entonces, ¿qué es? ¿Una emergencia? ¿Es una activación? Un pito son 2, 3 pitos son no sé qué. Funcionario y el del espacio confinado allá, ¿escuchó los 3 pitos allá? ¿Cómo avisa si ya está desmayado por la asfixia? Entonces, fíjense que aquí la norma es muy clara en temas de emergencia en espacios confinados y es no asuma, asegúrese. Entonces, por eso es tan importante que ustedes puedan validar. Y fíjense que llevamos 10 minutos desde que empezamos con la pregunta y mire todo el ejercicio que hemos visto en un solo requerimiento que me dice la norma, que es asegurarme. Alba, este apellido está chévere, Achicanoy, Alba, ¿de dónde eres? Me parece súper tu apellido. Dice Alba, ¿cómo se debe documentar? Sencillo, ¿cómo lo podemos documentar? En el permiso de trabajo, en el procedimiento, en un comunicado, en una capacitación. No. Capacitación en emergencias de espacios confinados. Tiene que colocar capacitación en el uso de medios de comunicación para que sea efectiva, no sé qué, en emergencias de espacios confinados. Sean claros en lo que documentan. Capacitación en espacios confinados. Pero no se está asegurando porque la capacitación en espacios confinados tiene muchos temas en los que podemos trabajar. No, emergencias en espacios confinados, pero ¿cuáles? ¿Tocaste alguna de estas? Escribe. Emergencias derivadas de enriquecimiento de oxígeno por gases combustibles o por gases tóxicos, menciónalos. Esa es la forma correcta de documentar. ¿Listo? Albita, espero que te haya quedado súper claro. Si no, bienvenida, puedes volver a preguntar. Vamos a hacer un ejercicio práctico con esto que tengo acá y es la 5W más 2H, que es una metodología que diría yo que el 80-90% de los HCs la conocemos. Entonces, fíjense que seguimos con esta misma línea. Aquí están los peligros que me identifica la resolución 491 con respecto a espacios confinados y aquí hay un análisis de las emergencias que considero pueden derivarse de esos. Puede que haya más emergencias, pero digamos que para el ejercicio práctico vamos a enfocarnos en estas 5 emergencias como tal, ¿verdad? Entonces, aquí les hice una lista de chequeo. Entonces, ¿cuál sería la emergencia? Entonces, asfixia por atmósfera con deficiencia de oxígeno. Entonces, ¿cuál es el análisis que yo puedo hacer cuando desconozco el tema o no tengo la experiencia? ¿Qué pasó o qué puede pasar? ¿Cuándo puede pasar? ¿En dónde? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto me cuesta el ejercicio? ¿Cuánto me cuesta hacerlo? ¿Cuánto me cuesta no hacerlo? ¿Cuánto me cuesta el medidor de gases? ¿Cuánto me cuesta no tener el medidor de gases? ¿Cuánto me cuesta tener un sistema de flautas o de aspersores, perdón, de agua? ¿Cuánto me cuesta para el control de incendios? Si realmente mi incendio puede ser muy pequeño o puede ser muy grande y yo con un extintor de estos que tengo acá de 20 libras puedo atender esa emergencia. ¿Qué es lo que pasa con los carros? Para hacer el símil.
Yo tengo una camioneta que puede costar 10 millones de pesos en un ejercicio aterrizado. Tengo una camioneta que cuesta 10 millones de pesos y el extintor me vale, no sé, 50.000 pesos, la recarga vale 20.000, 50.000 pesos. Pero resulta que el extintor que tengo es el extintor pequeñito para el conato, o sea, la chispa y le puse. Pero ¿y qué pasa si el carro ya se incendió? Me da la capacidad ese equipo o esta cantidad para poder atender la emergencia. ¿Cuánto me cuesta perder el carro o el sistema electrónico del carro? Entonces, ¿qué hago? Cargo con un tanque ahí con un satélite para que el carro no se me afecte. Carambas, eso lo defines tú con un análisis muy sencillo como este. Lo que llamaríamos en obra, los que gerenciamos proyectos, es el PIG. ¿Cuál es su pérdida y cuál es su ganancia en implementar las medidas de control que le pide la norma? Y para eso tomes el tiempo de hacer este ejercicio. En ese orden de ideas, ¿qué estrategia les propongo? Conocer el riesgo, cuáles son los riesgos que tengo, cómo los puedo reducir y cómo manejo la emergencia, que era el ejercicio que hacíamos, cuál es el peligro, riesgo y cuál es la emergencia que me puede derivar y cuál sería ese manejo dentro del escenario. O sea, ver más allá de lo evidente, ¿listo? Vamos a hacer el taller, estamos en 37 minutos, no estoy mal, hoy el video fue corto, entonces vamos a hacer un taller muy práctico. Voy a contarles un proceso que tuvimos, obviamente por temas legales no podemos mostrarles las fotos ni el video de la investigación del accidente fatal que se tuvo, simplemente pues tengo acceso a esta información porque este es el rescatista y no podíamos pasar más información. Gracias, señor Ortiz, qué pena que entraron acá. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a contar el escenario y en el chat quiero que ustedes hagan su propio análisis desde la perspectiva de todo el marco legal que acabamos de ver en la estructura pulpa de lo que acabamos de analizar. Entonces, desde estas 4 condiciones, desconocer el riesgo, incapacidad para resistir, incapacidad para responder e incapacidad de recuperación. Entonces, les voy a contar la historia, ¿sí? Y ustedes hacen el análisis. Entonces, es una empresa que hace proyectos a nivel nacional y se estaban haciendo unos caissons para unos accesos que se necesitaban hacer, proyectos viales. Resulta que el caisson, por alguna razón, tenía, por temas de lluvias, correntía, etcétera, tenía una lámina de agua en el interior de 20 centímetros y se necesitaba sacar esa lámina de agua por el proceso constructivo. Dentro del escenario del procedimiento que está establecido para seguridad y salud en el trabajo, no está contemplado que un trabajador ingrese al caisson posterior a su construcción, porque ya está construido. O sea, no se permite el ingreso de un trabajador al caisson. Cualquier cosa que haya que hacer, que sacarle agua, que no sé qué, se debe hacer desde afuera con los mecanismos necesarios. Eso dice el procedimiento de esta compañía. ¿Por qué? Porque ellos hacen una eliminación. No ingrese al espacio confinado a hacer nada porque no está permitido y con eso no hay riesgos que controlar y no tendríamos emergencias que validar en el caso de, aquí estamos hablando de un acceso a un espacio confinado que no está dentro del procedimiento. Resulta que el trabajador, estaban ahí, el trabajador que es un ayudante, era un ayudante, un compañero y el ingeniero residente de ese frente de obra. Entonces traen la motobomba, que es el recurso con el que ellos pensaban que podían solucionar ese proceso, porque en el procedimiento decía, no se ingresa en caso de que haya agua, se saca con una motobomba, no ingresa el trabajador. Cuando van a lanzar la motobomba, la manguera muy corta. Entonces ahí tenemos una condición que analizar. La longitud de la manguera no era la misma longitud de donde teníamos que llegar o tenían que llegar ellos con su lámina de agua, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el residente? Dice, no, hay que ir a tal frente a buscar otra lámina, otra manguera, otro escenario, a ver qué hacemos. No se vaya a meter ninguno a hacer nada, ya vengo. El ingeniero se va hacia otro frente a cómo lo puede solucionar. El ayudante, que por lo general es el piloso, el juicioso, ingeniera, ¿para qué le ayudo? Yo me meto, yo le hago, es el eléctrico, es el operador, es el que pinta, el que baila, el que silba, el que canta, es el que todo el mundo adora porque es súper colaborador. Le dice a su compañero, no, en el escenario que el compañero cuenta la versión, les digo, no, parce, eso venga, hagámosle eso, que nosotros lo podemos solucionar para que el ingeniero no se vaya por allá, ¿qué tal? Que no sé qué. No, hermano, no nos metamos ahí, que el procedimiento, que el ingeniero dijo que no nos metiéramos, ta. Chino, préstame esa motobomba. ¿Qué hace el chico? Se conecta a la línea de vida porque todos esos tienen puntos de anclaje, él conecta a su línea de vida. Pues,
perdón, no era la línea de vida, porque recuerden que el procedimiento no dice que ingresar. La cuerda con la que estaban bajando los baldes para meter o sacar una manila X. El trabajador ingresa con la motobomba conectado de esta manila que les digo, y él dice, voy a alargar con mi cuerpo la longitud que le hace falta, porque es que eso le falta un poquito, pedacito, ¿no? El trabajador se para en los anillos que tenemos nosotros en los cases, todos sabemos que tenemos unos filos, unos anillos, él se para sobre el anillo y pone la motobomba para que succione. Y él se percata que le falta un poquito para llegar, otro poquito, pero la línea de alguna manera le molestaba o le estorbaba para él poder bajar más porque no había más donde apoyarse. ¿Qué hace el trabajador? Suelta la cuerda que lo estaba agarrando a él, amarra la motobomba y baja la motobomba para que la manguera llegue más abajo. Y la baja encendida, obviamente. La prende y la baja para que succione. Palabras más, palabras menos. Mientras el compañero da vuelta para irle a decir al ingeniero que ya lo habían solucionado y devolverse, cuando regresa, el compañero del que estaba dentro del espacio confinado está cabeza abajo dentro de la lámina de agua con las botas hacia arriba. Se genera la primera alerta de emergencia. Empiezan a validar cómo sacarlo de allá, no hay rescatista, bueno, todo el rollo. Para cortarles más el cuento, el hecho es que entra una persona de rescate a hacer el rescate, la persona sale, o la sacan obviamente, pero ya la persona ha fallecido. Entonces, en ese escenario que les acabo de mencionar con esta historia que les acabo de contar, que como les digo, no se pueden mostrar videos ni nada de estos temas, quisiera que ustedes me contestaran en el escenario, no quién tuvo la culpa, que esos temas se encargan los abogados y nosotros cuando hacemos las investigaciones de los accidentes, pues de alguna manera asumimos unas responsabilidades ante los empresarios y las ARLs y todo el rollo es. Desde estas 4 condiciones que ustedes ven acá, ¿qué podrían hacer para que esto no hubiese pasado? Vuelvo y digo, el trabajador no debió meterse, el procedimiento estaba incompleto, que la matriz de periodo. Esos escenarios no los que vamos a analizar porque estamos analizando es el momento, ahí. Entonces, desconocimiento del riesgo. ¿Cuál fue ese desconocimiento? ¿Qué fue lo que no conocieron? Hubo incapacidad para resistir por parte de la empresa, hubo incapacidad para responder, hay incapacidad de recuperación. En este sentido, pues la empresa siguió operando, obviamente se hacen todos los temas legales y se hace el ejercicio, pero quiero es que ustedes me digan desde la perspectiva que les acabo de mencionar, con el escenario que acabamos de mostrar desde la parte legal, desde esta condición, ¿qué opinan ustedes? Entonces, por ejemplo, Sandra Mayerly, buenos días, no evidencia dónde se encuentra el chat por el cual se comenta. Por este, muñequita, por este tú escribes y nos dices qué piensas, ¿listo? Alba me dice, sí, gracias, listo, Alba, muy bien, me parece chévere que te ha quedado claro. Entonces, no sé, ¿qué piensan los asistentes? Ya tenemos 337 asistentes, qué chévere. Entonces, desde el ejercicio vamos a hacer un análisis y aquí voy a empezar a leerlos. Entonces, David González dice desconocimiento del riesgo. Fíjense algo interesante. Mi procedimiento dice que usted no debe ingresar. Al haber eliminación, no debería haberse generado emergencia. ¿Significa entonces que como yo elimino el riesgo, no supongo la emergencia que se puede generar? Ahí es donde entra como esa discusión de, entonces, ¿qué voy a suponer? Que vienen los alienígenas y le van a meter un rayo láser allá, un rayo láser, así como en la película de Monster. Le van a poner un rayo láser y la persona entonces no la voy a poder sacar. Es decir, ¿hasta dónde tengo que suponer? Esa es la incógnita que quiero dejarles, ¿sí? Aquí en el chat que los estoy leyendo. Liliana Quijano dice desconocimiento del riesgo, Ana Francisca dice incapacidad para responder, desconocimiento del procedimiento, buen día, no hay desconocimiento del riesgo, desconocimiento del riesgo. Fíjense que todos tienen que hay un desconocimiento del riesgo. Fíjense que es una conclusión, que es lo que primero se nos viene a la cabeza a todos, pero les insisto, el procedimiento determina que la persona no debe ingresar al espacio confinado. Es como yo decirle a usted, no puede entrar ahí, y usted entra, o sea, yo debería tener o suponer que usted no me va a hacer caso y que va a entrar, entonces activo un plan de emergencias para algo que sé que no debería haber emergencia. Si ven a la lógica que quiero llevarlos, por eso les hablo de ver más allá de lo evidente. Si en mi procedimiento dice que usted no puede entrar
y yo no tengo por qué tener un plan de emergencias, es lo que estoy tratando como de validar. Yo no tengo por qué tener un plan de emergencias para rescate en espacios confinados por asfixia derivada de generados por la combustión de una motobomba, porque es que el trabajador no debe entrar ahí. Entonces, no tendría por qué tener un control de riesgo ni un control de emergencia. Ok, ¿qué me dice la norma? Practicar, verificar y asegurarse formalmente que todas las condiciones de emergencia están controladas. Entonces ahí es donde entra como esta condición de emergencia, ¿hasta dónde llego yo para poder parar? Entonces tengo que suponer que estoy haciendo un puente y que va a venir un perrito y el perrito se va a caer y el niño va a venir detrás del perrito y lo va a sacar y se va a ir al hueco. Todos los escenarios son posibles desde lo que usted puede analizar en su condición de riesgo. Por eso la norma, o lo que decía ahorita, es su plan de atención de emergencias y de desastres es tan bueno como usted suponga los eventos que pueden suceder. Entonces, no estoy diciendo que la empresa haya fallado, no estoy diciendo que el trabajador haya fallado. Aquí la cuestión no es esa. La cuestión es que no asuma, sino asegúrese. Yo le dije que no podía entrar. ¿Y qué pasa si entra? ¿Sí ven? Es a eso lo que queremos llegar. Pues lo ideal, por ejemplo, ahorita que estábamos en la reunión que les digo con el comité, la parte técnica decía, pero es que Erika, está el andamio armado, está todo, se les dice, se les da capacitación. ¿Por qué no lo usan como es? La norma me exige que me asegure. ¿Cuál es el mecanismo? Defínanlo en su sistema de gestión. Por acá los escucho: incapacidad para resistir, incapacidad para responder, desconocimiento del riesgo. El trabajador sí conocía el riesgo, la falla fue de él al no resistir, al querer arriesgarse. Muchas gracias. Erika, tengo una tocaya, Erika Rosa. Claro, Erika, tú tienes razón, ¿sí? Uno puede decir, el trabajador sabía que no debía entrar, ¿por qué se metió? Lo que pasa es que es una delgada línea entre lo que debo y lo que no debo hacer, acto, condición, porque me dijeron que no, pero yo creo que lo puedo solucionar. Pero si no lo soluciono, entonces no soy tan proactivo. Ahí es donde tenemos que llegar a hilar tan fino que una conferencia de 1 hora, 50 minutos no nos da para llegar a ese punto. Por eso la intención de nosotros como Positiva es, ustedes tienen que estar preparados para asegurar que esto funcione, que se identifiquen todas las condiciones de riesgo, que se identifiquen todas las posibles emergencias, en dónde eres vulnerable, en dónde eres fuerte. Lo que tienes de fuerte lo puedes compartir, lo que tienes de débil lo puedes complementar haciendo las alianzas, el ejercicio. Voy a hacer un puente en medio de la nada. Nosotros ahorita, por ejemplo, vamos a hacer un puente en una zona en Cajamarca, Tolima, donde no hay casas, esto es una pendiente y no tenemos acceso. Pues dentro del ejercicio que tenemos que hacer del estudio de impacto ambiental, hay que meter un plan de gestión de riesgo y hay que meter toda una serie de condiciones que garanticen que cuando se haga la obra se asegure que por lo menos se identificó, se verificó, se controló, se practicó, se puso todo el escenario para yo cuando tenga un problema de estos pueda demostrar que me aseguré, pueda demostrar que garanticé. Y no simplemente, no, la culpa fue del trabajador. Bueno, ¿y usted qué hizo para que ese trabajador le hiciera caso? No, mira, aquí hay 50 capacitaciones, hay 50 no sé qué. No, pues yo le dije, ahí es la delgada línea entre el tema de la emergencia, se nos puede salir de la mano. Sigamos. Esperanza nos dice, se deben hablar los escenarios. Luz Estela Puerto, Erika, es decir, que se debe revisar antes de ingresar o medir los posibles riesgos. Claro que sí, Luz Estela. Yo antes de hacer eso, según lo que me dice la norma, ¿sí? Yo debo hacer una verificación de los riesgos, practicar y verificar antes. ¿Cuándo es el antes? Eso me lo defines tú, ¿sí? Antes es antes de hacer la actividad, antes es antes de iniciar la jornada, antes es antes de iniciar la hora de desayuno, de almuerzo, eso lo defines tú. En este caso, el procedimiento no define que el trabajador ingrese, por lo tanto, no tendría, ese es el argumento que podríamos legalmente validar acá ahora que están tan de moda las demandas legales, yo no tengo por qué tener un plan de rescate o un procedimiento, que era la pregunta 1, que para el rescate hay que tener un procedimiento, un plan o un documento. Acuérdense que la norma establece que el plan de emergencia debe contener los procedimientos para el trabajo y para el rescate. Es decir, que un plan contiene un procedimiento. Bueno, el procedimiento está contenido dentro del plan. Entonces, la pregunta 1, que muchos ahí con cascaritas se me cayeron en la trampa, es: para rescate se tiene que tener el procedimiento
cómo lo va a rescatar. ¿Se acuerdan? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y cuánto vale? Ese es el mejor ejercicio para poder hacer ese análisis. ¿Cuál es la cuestión acá? Que si mi procedimiento dice que usted no debe ingresar, ¿yo por qué tengo que tener plan de rescate? ¿Por qué tengo que tener practicado y verificado? ¿Por qué tengo que tener un procedimiento para rescate? Si yo eliminé esa condición de riesgo. Entonces, debo suponer que la gente no me va a hacer caso. Debo suponer que mi personal que trabaja conmigo no va a cumplir las normas. Entonces, Reiniel nos dice, cuando se hace la identificación y evaluación de riesgo, se debe contemplar actos inseguros que el trabajador pueda llegar a realizar y desde el punto de prepararnos para actuar. Ok, muchas gracias, ingeniera. Ok, gracias, Erika Rosa. No se tiene la capacidad, el trabajador sí conocía el riesgo. Erika, según la norma. Entonces, Carlos me dice, Erika, según la norma, entonces, ¿cada cuánto se debe hacer la capacitación de estos espacios? No lo tengo claro. Buen punto. Gracias por reforzar la pregunta en el tiempo que nos queda. ¿Cuál es el escenario al que yo los quiero llevar? Ya con este ejercicio que acabamos de hacer y esta dinámica, me disculpan que no los pueda leer a todos, trato de hacerlo, pero bueno, la idea es que podamos enfocarnos en los puntos claves. Según lo que me dice Carlos Ramón, es, Erika, entonces, ¿cada cuánto hago? Mire lo que me dice la norma. El plan de emergencias para espacios confinados debe ser practicado y verificado formalmente, al menos una vez antes de realizar la actividad de espacios confinados. Como lo veíamos al principio, y realizar la actividad es que la actividad es excavación o pilotaje. Entonces va a durar 3 meses. Significa que yo hago el ejercicio antes de que empiece esa actividad, de que se realice esa actividad, y ya quedaría yo cumpliendo durante esos 3 meses, adicional, obviamente, la medición de gas y todo el rollo. Estamos hablando desde el tema de emergencias. Enfoquémonos en el tema de emergencias. O ese realizar la actividad no es la actividad como tal, sino es realizar la actividad en la jornada laboral. Fíjense que ahí no lo dice. Si usted le hace la consulta al ministerio, esa consulta que me acaba de hacer Carlos Ramón diciendo, bueno, entonces ¿cada cuánto? ¿Qué le va a decir el ministerio? Lo que estamos validando acá. Eso lo defines tú dentro de tu sistema de gestión, dentro de tu plan de espacios confinados, dentro de tu plan de emergencias. Si tú consideras, vamos a hacer un ejercicio sano, con el ejercicio del accidente fatal que tuvimos acá. Si esta empresa ya se dio cuenta que aunque su procedimiento dice que no se debe ingresar, pero alguien ingresó y se generó una emergencia porque hay una persona que fallece con una emergencia, tuvieron que llamar a la defensa civil, el señor llegó, lo rescató, el otro rollo, pues obviamente ya había fallecido. El escenario está asociado a que ya nos pasó, entonces, aunque mi procedimiento diga que no, la emergencia se materializó. Entonces, ¿qué hago? Monto mi plan de emergencias, entonces que sí se debe hacer el escenario o que no se debe hacer el escenario. Esa decisión la toman ustedes cuando estén estructurando su plan de emergencias para espacios confinados, su programa de protección de riesgos para espacios confinados, su sistema de gestión, etc. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta te la hago yo a ti. Según la norma, lo que yo te acabo de leer, ¿cada cuánto crees tú que debes hacer la práctica y la verificación del espacio confinado? Entonces, ahora les hago la pregunta en estos 2 minutos que nos quedan. Según lo que acabamos de ver, lo que nos dice la norma, según tú, Carlos Ramón, según Marta Lucía, según Reinel, los que están acá muy activos en el chat, ¿qué creen ustedes? Juan Ricardo, que estás hoy conectado, Julio Ricardo, que están conectados. ¿Qué creen ustedes según su experiencia, según sus procedimientos y según su sistema de gestión? Debe ser antes, es decir, una vez al año, una vez cada 3 meses, antes de hacer la actividad, o cada hora o cada momento en el que ingrese. ¿Qué me dicen ustedes? Aquí el ejercicio es bipartito. Laura Maciel, discúlpeme, me van a retirar, recibo el certificado. Claro que sí, deben estar por lo menos el 80% de la capacitación para que puedan estar con certificado. Ok, miren, muchos me están diciendo acá, Milciades me dice, no, ingeniera, cada vez que ingrese, perfecto, porque Milciades tiene su proceso y su procedimiento contemplado para que cada vez que ingrese, y eso no está mal. Puede que aquí otra persona me dice cada vez que ingrese, otra persona me dice, no, cuando voy a empezar la tarea, si es una vez al año, será una vez al año, si es una vez al mes, es una vez al mes. Perfecto. ¿Quién lo define? El sistema de gestión. ¿Quién lo documenta? El plan de emergencias. ¿Y quién lo verifica o lo practica? Ustedes. Bueno, entonces espero que haya sido muy dinámico hoy en nuestras condiciones de obra, pero bueno, espero que les haya gustado la conferencia. Vamos a ver cómo nos va con la evaluación. Entonces, Wilmer, tenemos 333 asistentes, vamos a ver cómo nos va.
Claro que sí, ingeniera Erika, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final de esta acción educativa. Pasamos a nuestra primer pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿de quién es la obligación de la respuesta ante emergencias por espacios confinados? A, el empleador, B, la ARL, C, el trabajador. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta de este sondeo final. Recuerdo para los que ingresaron y tal vez no pudieron estar en nuestro sondeo inicial, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes elijan la que consideren es la correcta. Fernando, si quieres, quítame de organizadora por si hay alguna cosa. Ah, bueno, ya vamos a terminar. Para que no se nos vaya. Estamos bien de señal, ¿sí, Fernando? Sí, señora, estamos bien de señal. Perfecto. Te hemos escuchado muy bien. Bueno, vamos a ver las respuestas de nuestra primera pregunta. Los resultados son A, empleador, un 83% de respuesta, B, ARL, un 5%, C, trabajador, un 13% de respuesta. Ingeniera, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? Súper, estas son las cosas que nos encantan desde Positiva Compañía de Seguros. Fíjense que hemos empezado como con un porcentaje como medio enredado, pero no, es la responsabilidad del empleador. Quien debe diseñar los procedimientos y todo el ejercicio es el empleador en compañía de la ARL y con la participación, obviamente, de los trabajadores. Pero la respuesta correcta es A, el empleador, bien por ese 83. Los otros que tienen la duda, bueno, vamos a seguir trabajando para que esas dudas se vayan disipando y aquí estaremos siempre para apoyarlos. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, para la evacuación en una emergencia de espacios confinados se debe A, contar con un procedimiento, B, contar con un plan, C, contar con un programa. De igual manera, les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta segunda pregunta. Recuerden que esta pregunta tiene cascarita, no se dejen tentar. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, contar con un procedimiento, un 29% de respuesta, B, contar con un plan, un 61% de respuesta, C, contar con un programa, un 11%, ingeniera Erika. Bueno, muchas gracias. Recuerden que en esta conferencia habíamos hablado de lo importante que es tener un plan, porque la norma nos exige un plan de emergencias y contingencias, pero para la evacuación en un caso de emergencia en espacios confinados, lo que debemos tener es un procedimiento de evacuación dentro de ese plan de emergencias. Entonces, la correcta es A, 29%. Los demás que tuvieron como esa duda, esta cascarita, bueno, seguiremos trabajando para que no nos queden dudas. Muchas gracias, ingeniera, por la retroalimentación. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿quién define el perfil de la brigada de emergencia para espacios confinados en obras civiles? A, ARL, B, responsables del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con un equipo interdisciplinario, C, trabajadores. Daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder esta última pregunta de la acción educativa del día de hoy. Esta pregunta está chévere porque ya nos quedó súper claro. Desde el principio la tenemos claro que chévere. Sí, señora. Vamos a ver entonces los resultados de esta tercera pregunta. Los resultados son A, ARL, un 2% de respuesta, B, responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con un equipo interdisciplinario, un 95% de respuesta, C, trabajadores, un 3%, ingeniera Erika. Bueno, efectivamente, es el responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo quien define este perfil, no está definido en la norma, pero la norma nos exige que tengamos una brigada con la capacidad de atender, responder y poder ejecutar
todos los temas de los procedimientos en emergencias. Entonces, muchas gracias a todos por participar en esta conferencia. Espero vernos en una próxima oportunidad y pues bueno, recuerden que toda la información la pueden encontrar en Posipedia. A ti, ingeniera Erika, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te deseamos un feliz día y esperamos verte muy prontamente. De igual manera, agradecemos a todos nuestros participantes por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestros eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.